Bueno, vamos a Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8. Y versículo 23. Y la Biblia dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el concierto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti en todo su corazón. Amén a eso. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de los conciertos y testamentos en su Santa Biblia. Y damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salvación que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a comenzar un estudio acerca de los conciertos y testamentos. Y nota que ese versículo dice que Dios es diferente y único, es decir, santo, comparado a los otros dioses en los cielos y en la tierra, porque Él guarda sus conciertos y Él da misericordia a los que buscan a Él de corazón. Entonces parece que los conciertos son importantes para que podamos entender lo que Dios está haciendo con nosotros aquí en la tierra. Y los testamentos también, vamos a ver eso. Entonces la verdad, hermanos, es que cuando estudies los conciertos y testamentos, puedes utilizarlos como una manera de ver como en vista alta, si quiere decirlo así, la historia de la Biblia y lo que Dios estaba haciendo con los hombres. Entonces, bueno, para establecer como una teología bíblica o sistemática o lo que sea. Y también para ayudarte con escatología, es decir, la doctrina de las cosas que han de venir. Pero más que todo, la cosa más importante es que Dios va a guardar sus conciertos en una manera, y lo que voy a mostrar es que hay un testamento específico que asegura eso. Entonces, antes de comenzar viendo los conciertos y testamentos, creo que debemos buscar las definiciones acerca de esas palabras que están en la Santa Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es un concierto según Dios? Vamos a Génesis 17. Génesis 17. Génesis 17 y versículo 7 dice, esto es Jehová hablando con Abraham. Y él dice, y estableceré mi concierto entre mí y ti. Entonces, número 1, conciertos son algo que Dios hace con otra persona. En general, conciertos son alianzas entre dos personas o grupos. Pero en la Santa Biblia vas a ver que cada vez que usa concierto, básicamente cada vez, Dios está involucrado en una manera. La palabra alianza está en la Biblia, pero a veces habla de alianzas que tienen nada que ver con Dios, tiene que ver con un grupo y otro. Entonces eso es una manera, a lo menos en la Santa Biblia en español, reconocer algo especial que está pasando aquí con el concierto, porque Dios está involucrado. Pero nota que en este caso es entre Jehová y Abraham. Y para que sepas, su nombre se cambia a Abraham por acá también. Pero siguiendo versículo 7. Y entre tu simiente después de ti. Entonces, por haciendo eso con Abraham, eso también incluye el simiente de él. Por eso digo personas o grupos. ¿Okay? Por una persona, este concierto de Dios aplica de todos que son parte de la simiente de Abraham. 7. Por sus generaciones, por alianza perpetua. Entonces, un concierto es así, es una alianza. Para ser a ti por Dios y a tu simiente después
de ti. Entonces aquí tenemos mucho acerca de los conciertos. ¿Ya? Como dije, son como una alianza entre dos personas o grupos. Y en el caso de la Santa Biblia, usualmente Dios está involucrado. Él es una de las personas. Y lo que vamos a ver cuando hacemos esta serie y todo eso, que a veces, o la mayoría de las veces, conciertos no tienen condición. En parte porque Dios está haciendo ese concierto con alguien o con un grupo. Pero hay una vez que sí hay una condición. Entonces por eso digo que tienen condiciones o no. Depende. ¿Ya? Y también lo que vamos a ver en esta introducción es que cada concierto tiene una señal que confirma lo que Dios está haciendo con esta persona o grupo. Entonces es importante para eso. Claro. También la mayoría de las señales son tipología de algo más grande en el futuro, mostrando que los conciertos son conectados y usualmente edifican encima de los otros para mostrar una sucesión entre la Biblia y el plan de Dios con los hombres en la historia de la Biblia. Por eso muchos les gustan usar los conciertos para establecer su teología bíblica cuando están enseñando. Y estoy de acuerdo con eso. Claro. Es algo bueno. Pero esto te pone a pensar qué es la diferencia entre un concierto y un testamento, porque la mayoría de los eruditos dicen que son lo mismo. Y la verdad, hermanos, que no son. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Son muy diferentes y es importante entender esa diferencia. ¿Sí ve? Y la verdad es que si no tienes la Santa Biblia en su lenguaje, nunca vas a ver esta diferencia. Y no vas a creer lo que estoy enseñando en esa serie ni nada. Porque su Biblia, con B minúscula, piensa que conciertos y testamentos son lo mismo y pueden cambiar la palabra como quieras. Y por eso vas a tener una teología diferente de lo que muestra la Santa Biblia, el 1865 en español. Hebreos 9 y versículo 16, la Biblia dice: porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es firme después de muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive, así que ni aun el primero fue consagrado sin sangre, 22. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces aquí estamos aprendiendo muchas cosas acerca de testamentos. Número 1, es de una persona o grupo, no requiere dos. Dos tienen nada que ver. Solamente requiere testador. O un grupo de testadores que representan casi una persona o cosa. Vamos a ver eso. También nota que no es válido hasta que el testador muere. Entonces requiere la muerte del testador para ser eficaz. Conciertos no requieren la muerte de nadie. Entonces son muy diferentes. ¿Sí, verdad? Y en lugar de señales para confirmar conciertos, testamentos son consagrados con sangre, porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, mostrando que testamentos tienen que ver con pecado de una manera, específicamente con remisión. Y para los que no saben, remisión y redención son diferentes también. Son conectados, pero son diferentes. ¿Sí, ve? Vamos a ver eso en este estudio también, si no sabía eso. Si no tienes la Santa Biblia, no puedes reconocer la diferencia. Claro. Pero eso es la verdad con testamentos. Pero Manuel, tenemos el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en la Biblia, y eso tiene que ver con los grupos de libros. El 39 libros del Antiguo Testamento, o las escrituras hebraicas, y el 27 libros del Nuevo Testamento, o los libros de los apóstoles y profetas de la iglesia, que son comentarios del Antiguo Testamento. Me gusta todo eso es bonito y todo eso es verdad, pero si no sabía,
En la Biblia eso es lo que significa testamento. Y el nombre de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento salió por medio de reconociendo la importancia de la definición de testamento. Es como si fuera que dieron cuenta que sin los testamentos no podían tener las palabras sagradas en una manera. ¿Sí ve? Una manera que, porque digo esto, hermanos, es porque hay una religión que está por ahí, que dicen que tienen otro testamento de Jesucristo. Es decir, eso es mormonismo. Y lo dice encima de su libro de Mormón. Yo tengo una copia. Así. Mira esto. El libro de Mormón, Book of Mormon, otro testamento de Jesucristo, en inglés dice ahí. Pero ¿sabes qué? Puede ser que esto es otro testamento, pero no es válido hasta que el testador muere. ¿Sí ve? Entonces, si entiendes la definición de testamento, nunca vas a creer en esto. Y lo tengo porque, bueno, un predicador tiene que tener sus cosas de veneno ahí para mostrar a personas porque es veneno. Y gracias a Dios, con el libro de Mormón solamente necesita ser cubierto para mostrar eso. Oh, es otro testamento. ¿Y qué? Jesús tiene que morir otra vez para que pueda ser capaz de tener valor y ser válido, como ya vimos. ¿Y sabes qué? Él no va a morir otra vez. Entonces ya esa religión está en la basura. Pero si crees que testamentos y conciertos son lo mismo como ellos, ¿sí ve? Puede ser que vas a aceptar ese libro como otra escritura o algo así. Entonces es muy importante entender esta diferencia, entender las definiciones. ¿Ve? Yo tengo aquí en mis notas también que la razón de llamar los 27 libros de Mateo hasta Revelación en el Nuevo Testamento tiene que ver con 2 Corintios 3, porque cristianos son ministros del Nuevo Testamento. Y también los 39 libros de Génesis hasta Malaquías se llaman el Antiguo Testamento porque en 2 Corintios 3 habla de leyendo el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Entonces eso es como todo eso conecta. Sí, muy bueno. Si no entiendes eso, cuando terminamos esta serie vas a entenderlo muy bien, porque yo voy a meterme y usted va a entrar a las profundidades conmigo para reconocer lo que dice la Biblia acerca de estas cosas, a que no hay confusión. Digo esto por experiencia. Yo estoy en la escuela y voy a escribir algo acerca de confusión que existe con eruditos porque ellos no creen la Biblia y no reconocen esta diferencia. Entonces voy a tratar de como dar un argumento de esto, pero la verdad es que si crees la Biblia es obvio. ¿Sí ven? No vas a tener esa duda. Que ya crees que Dios está ahí interpretando palabras y Él puede darte cada palabra que quiere darte en español. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero bueno, sabiendo eso, hermanos, vamos a ver un poco acerca de los conciertos y testamentos en la Santa Biblia y verlos en su orden cronológica. ¿Okay? Vamos a Génesis 9. Génesis 9. Manuel, ¿por qué no vamos a Génesis 2 y 3? ¿No hay un concierto edénico y un concierto adámico? No hay en la Biblia. Eso es personas asumiendo conciertos solamente porque Dios habló con alguien. Dios había hablado con muchas personas, pero no había hecho conciertos con todos. Sí, ¿ves? La Biblia tiene que decirte que es un concierto. Pero Manuel, esto sale de dispensacionalismo y todo eso. Dispensaciones, y vamos a ver eso después de esta serie, tienen la capacidad de, tú puedes ser como ligero con esa palabra, según la definición, pero no puedes ser así con conciertos.
ni con testamentos. Entonces deja que la Biblia nos enseñe y vas a ver que todo eso se junta y es una cosa maravillosa cuando entiendes los bautismos, conciertos, testamentos y dispensaciones para tener su teología bíblica que sale de la Biblia, de que sale directamente del Espíritu Santo y entiendes todo. Gloria a Dios. Pero Génesis 9. No estoy de acuerdo con eso. Eso está bien, pero solamente creo que estás enseñando algo falso, ¿ya? Está bien. Muchos enseñan cosas falsas. Génesis 9 y versículo 15. Lo menos eres salvo, gloria a Dios, si vives para Dios. O espero que vives para Dios. Si no vives para Dios, Dios no tiene que mostrarte nada que estoy enseñando aquí. Que eso es número 1. Conocerle como su Salvador y vivir para Él. Para ser un discípulo. Un creyente de la Biblia que lo muestra en su vida. Génesis 9 y versículo 15. Voy a dejar de predicar ahí. Y esto es Jehová hablando con Noé. Y él dice: y acordarme he de mi concierto que está entre mí y vosotros, porque Noé estaba con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, por eso dice vosotros. Y toda alma viviente en toda carne. Entonces los animales que estaban ahí con Noé en el arca. Entonces los grupos son Dios y los seres ahí. ¿Okay? Interesantemente, entonces esto aplica a ti. Eres parte de Noé, ¿no? Todos nosotros salimos de Noé. Y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne, y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del concierto perpetuo entre Dios y toda alma viviente. Ahí está. Con toda carne que está sobre la tierra, versículo 12. Y dijo Dios: esta será la señal del... Oh, estoy adelantando. Nota que esto es el concierto noético. Y es entre Dios y toda alma viviente, pero está hablando específicamente a Noé y se va a todo el resto de las personas y seres. Y nota que es un concierto perpetuo, eso es para siempre. Jamás, este concierto nunca va a parar. Y no hay condición, que vamos a ver. Pero tiene señal, vamos a ver qué esa señal es. Génesis 9 y versículo 12. Y dijo Dios: esta será la señal del concierto que yo pongo entre mí y vosotros, y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de concierto entre mí y la tierra. Y nota que Dios con el primer concierto establece una señal. Tengo que chequear esto, pero creo que esto es la primera vez que señal aparece en la palabra de Dios. ¿Sí ve? Si hay un concierto edénico, ¿cuál es la señal? Si hay un concierto adámico, ¿cuál es la señal? Oh, yo voy a asumir lo que es. La Biblia no te muestra, ¿cierto? Bueno, a lo menos admitiste que lo asumiste. Pero la Biblia me da una señal con esto. Y esa señal es el arco que está en las nubes. Hoy en día llamamos eso, ¿qué? Un arco iris. Manuel, ¿me está diciendo que no había arcos iris antes del diluvio? Sí, porque el agua salió de la tierra, según la Biblia. ¿Sí, verdad? Y si no crees eso, parece que no vas a creer en esa señal, vas a decir que eso es una bobada. Pero fue así. Y me gusta eso porque un arco iris verdadero tiene 7 colores principales. Como lo que sale cuando luz entra a una prisma es separado en 7 colores. No 6, como los sodomitas y todo eso tienen su arco iris de 6. Todo eso es una perversión de ese concierto. No, un arco iris realmente tiene 7 colores. Y esto es un testamento a nosotros, un recordatorio a nosotros que Dios nunca va a dar otro diluvio. No importa cómo se ve el agua, cómo está cayendo, nunca vamos a tener un diluvio de lo que pasó con Noé ahí en Génesis. Nunca más. ¿Sí, verdad? También son bonitos y también nos muestran que la luz siempre va a acompañarnos. Por eso no tiene condición.
Okay. Dios dice, esto va a ser así. Entonces, cada vez que ves un arco iris después de que la lluvia se cae o cuando está cayendo, piensa en eso. Qué bendición, qué cosa tan hermosa para ver. ¿Sí, verdad? Dios hablando contigo por eso. Y hay mucho más acerca del arco iris, pero vamos a ver eso cuando estudiamos el concierto solito. ¿Sí, verdad? Entonces, no hay condición con eso. Segundo concierto es el concierto abrahámico. Vamos a Génesis 15. Génesis 15. Nota que estamos siguiendo la Biblia, ¿no? Génesis 15 y versículo 18 dice: Aquel día hizo Jehová concierto con Abraham, diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, al Cineo y al Ceneseo y al Calmoneo y al Geteo y al Fereceo y a los Rafeos, a Romeo también y al Cananeo y al Gergeseo y al Jebuseo. Y aquí en este concierto abrahámico, Dios está diciendo a Abraham que Él va a darle toda esa tierra. Y Él lo promete a él y a su simiente. ¿Se ve? Hasta el río de Egipto y el río grande Éufrates. Es algo confirmado. Es algo que pasará. No hay condición. Dios no dice que Abraham tiene que hacer algo. Solamente dice, yo voy a hacer esto. Si quieres saber por qué, lee Génesis 15, o vamos a ver pronto, si no quieres leerlo usted mismo, pero puedes ver por qué Dios decidió hacer eso. Tiene que ver con la fe de Abraham. Génesis 17. Génesis 17. ¿Cuál es la señal de ese concierto? Génesis 17 y versículo 10 dice: Ese será mi concierto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti, que será circuncidado entre vosotros todo varón. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal de concierto entre mí y vosotros. Y la señal es la circuncisión. ¿Sí ve? Y eso pasó entre Abraham, Isaac y Jacob, y ya Israel sigue haciendo eso. Y es la manera que ellos reconocen que son parte del concierto abrahámico, esa circuncisión físico. ¿Ah? Como dije, algunas señales son tipología. Arco iris es tipología de algo, de luz. ¿Quién es la luz? La circuncisión es tipología de una circuncisión que ha de venir. Vamos a ver todo eso cuando estudiamos. Y eso nos lleva al concierto mosaico, algo como Moisés. Vamos a Éxodo 19 en una mano y Hebreos 8 en la otra mano. Éxodo 19. Y Hebreos 8. Hebreos 8 y versículo 7 dice: Porque si en aquel primer concierto no hubiera falta, no se hubiera procurado lugar para un segundo, mostrando que hay dos conciertos que son conectados. Vamos a ver el otro pronto. Pero hay un primer concierto, eso se refiere al concierto mosaico. Y nota que Pablo en Hebreos dice que si no había falta, no va a requerir pero había. Es decir, que hay algo que está pasando entre los Dios y el grupo o personas que están debajo de ese primer concierto. Y había una falta. Y adivina quién fue, porque Dios nunca falta, ¿cierto? No va a faltar, Él hace todo perfecto. Éxodo 19 y versículo 5 dice: Eso es Jehová hablando a Moisés. Vamos al versículo 3 para ver el contexto y dice:
Y Moisés subió a Dios, y Jehová le llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si oyendo oyeréis mi voz y guardaréis mi concierto, vosotros seréis mi tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Hablando de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y hicieron concierto ahí. Y nota que Dios había dicho que si oyereis, mostrando que hay una condición con este concierto mosaico. ¿Okay? Entonces ellos tenían que obedecer las palabras de Dios, básicamente la ley, y si lo hicieron van a ser bendecidos, y si no, reciben castigo, básicamente. Okay, vamos a ver mucho de esto después, pero este es el único que tiene condición, este concierto mosaico, el único. Y según Hebreos, ellos faltaron, no cumplieron su parte. ¿Cuál es la señal de ese concierto? Vamos a Éxodo 31. Éxodo 31. Y versículo 12, la Biblia dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. Vamos a 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, haciendo sábado por sus edades pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Mira que hay un pacto perpetuo ahí. Es una señal de este concierto. ¿Sí, ve? Y el sábado es tipología de algo, como viste. Vamos a ver el gran sábado pronto en esta tierra, en el futuro, pero muy cerca, está muy cerca, ese milenio está llegando. Y después de eso, ese concierto mosaico es el Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Estamos leyendo el Antiguo Testamento. Oh, vas a ver, Hebreos 9. Hebreos 9. Nota que en Éxodo 19 dijeron que van a hacer las palabras de Dios. Y después de eso Dios da sus 10 mandamientos y otros mandamientos. Y dice que y Moisés escribe todo eso en un libro y lo lee a la gente. Y dicen otra vez, la segunda vez, sí, vamos a hacer esas palabras. Y después, Hebreos 9 y versículo 18 dice, así que ni aun el primero fue consagrado sin sangre, primer testamento. Eso es el Antiguo Testamento. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos de cabrío, con agua y lana de grana y hisopo, asperjó a todo el pueblo y juntamente al mismo libro, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado, que Dios os ha mandado. Y allende de esto el tabernáculo también, y todos los vasos del ministerio asperjó con la sangre, porque sin la sangre no hay remisión. Entonces, este Antiguo Testamento fue consagrado por la sangre de animales. Para remitir al pueblo, remitir el libro, remitir todas las cosas del tabernáculo.
para que ellos podían tener su comunión con Dios específicamente. Tipo de relación que tenían. Okay. Entonces, esto es diferente que concierto mosaico. Es conectado porque podían tratar de cumplir las condiciones de ese concierto por medio del Antiguo Testamento, pero no son la misma cosa. La única cosa que murió eran los animales, no las personas. ¿Sí ven? Y fue por la sangre de esos animales tenían remisión. Y es por eso estaban haciendo sacrificios todo el tiempo ahí en el tabernáculo. Y cada año en ese día de expiación el sumo sacerdote entró al lugar santísimo para poner sangre ahí. Todo eso era para mantener remisión de pecados por la sangre de estos animales. ¿Sí ve? Entonces el Antiguo Testamento siguió y continuó hasta que el Segundo Testamento fue hecho. Y eso fue una vez y ya. ¿Sí ve? Entonces es muy importante saber eso y reconocer esa verdad. Después de eso hay ese concierto davídico, algo que Dios hizo con el rey David. Y en Salmo 89 y versículo 3 dice, voy a citarlo: hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo. Nota que Dios lo dice directamente, que estaba haciendo algo con él. Vamos a Segunda de Samuel 7, por favor. Segunda de Samuel 7. Parece que no lo ponía en mis notas, pero voy a chequear el versículo que dice concierto, acerca de ese concierto davídico, y creo que está en Isaías 53 y versículo 3, habla de y haré con vosotros concierto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces sí, había un concierto eterno con David acerca de su misericordia. Vamos a leer de eso en 2 de Samuel 7. Entonces sí, es un versículo que llama lo que Dios había hecho con David, un concierto, pero se me olvidó ponerlo en mis notas. Entonces voy a poner aquí. Los que gustan tomar notas. Isaías 53 y versículo 3. Pero vamos a estudiar esto cuando estamos ahí viendo ese concierto solo. Segunda de Samuel 7 y versículo 12 dice: y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo afirmaré tu simiente tras ti, la cual saldrá de tu vientre, y yo afirmaré su reino. Este edificará casa a mi nombre. Eso se habla hablando con David y hablando del simiente que sale de David. Okay. Y yo afirmaré para siempre la silla de su reino. Entonces tenemos su casa siendo edificada y afirmando la silla de su reino y afirmando el simiente de él y su reino. Todo eso es afirmado de Dios. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será firme eternamente. Y en ese concierto Dios está diciendo que el trono de David va a tener a alguien del simiente de David, confirmando que su linaje va a seguir para siempre jamás. ¿Sí, ve? Y fue por eso que David recibió misericordia durante su reino. Porque eso no puede pasar si él no sigue viviendo. ¿Sí, ve? Entonces, ¿cuál es la señal? Todo eso que afirmó, todas esas cosas van a seguir y van a ser para siempre jamás. Nota que el trono aquí
es un trono físico. Él se sentó en un lugar, tenía un reino físico y su simiente es físico. Se va a ser importante porque algunos dicen que Jesús ya está sentando en el trono de David y yo no entiendo cómo, porque el trono de David no está en el cielo, eso es el trono de Dios, no son lo mismo para nada. David no es Dios. El gran David es Dios, pero no David. Y es el gran David que va a sentar en ese trono, el hijo de David. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? Imagino que sí. Okay. Y ese también no tiene condición. Dios solamente prometió eso a David. ¿Sí ve? El único que tiene condición es ese concierto mosaico. Y va a ser reemplazado con otro concierto que no tiene condición. Gloria a Dios. Después de este concierto tenemos el Nuevo Testamento. Y ya leímos Hebreos 9, versículo... Actualmente no. Vamos a Hebreos 9, vamos a ver el versículo 15. Pero ya habíamos leído 16 y 17. Pero Hebreos 9 y versículo 15 dice directamente a nosotros en la Santa Vida en español. Dice, y por esta razón, Él, el contexto es Cristo, es el mediador del Nuevo Testamento, para que entreviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, si había uno primero y hay un segundo, hay el antiguo y hay el nuevo, viejo nuevo, ¿sí ve? Los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, esto es conectado con la muerte de Jesús. Y Él es el mediador de este Nuevo Testamento. Y Él lo había hecho para la redención de las transgresiones debajo del primer testamento. ¿Sí ve? Pero Manuel, había sangre de animales que dio remisión, pero remisión no es redención. ¿Sí ve? Son conectados, pero son diferentes. Redención es como la sustancia de remisión. Y sí, si recibes la redención, tienes remisión también, pero redención es más grande que remisión. ¿Sí ve? Vamos a Mateo 26. Vamos a Mateo 26 y he escuchado la boca del Señor propio, de Jesús. Pero si testamentos y conciertos son lo mismo, no vas a entender nada de esto. Mateo 26 y versículo 28 dice, yo voy a seguir los eruditos, hazlo. Nadie va a pararte, pero ¿sabes qué? En el milenio vas a aprender de Dios y Dios va a enseñarte que son diferentes. ¿Qué voto de tiempo estás haciendo? Puedes aprenderlo ya. Mateo 26 y versículo 28. Jesús dice en la Santa Cena, en su última cena ahí, antes de que Él se fue a Calvario para salvarnos, Él dice, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, cuando Él levantó la copa, ¿okay?, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y Él sabía que Él derramó su sangre para remisión, pero también sabía que por su sangre va a recibir redención. Esas dos cosas por la sangre de Jesús. Y no, eso no significa que la copa es la sangre, ni el vino en la copa es la sangre de Cristo. Es Él usando metáfora, si no sabía. A los que creen que eso sigue pasando místicamente. No, es una memorial, 1 Corintios 11. Pero vamos a ver eso cuando estudiamos más el Nuevo Testamento. Pero nota que es la sangre de Jesús que consagra, como dice ahí, el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuándo comenzó? ¿Ya? No sé por qué escribí eso así. Pero ¿cuándo comenzó? Bueno, vamos a Mateo 27. Mateo 27 y versículo 50. Vamos a ver cuándo.
Mateo 27 y versículo 50 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y cuando él murió, comenzó el Nuevo Testamento. Ya era válido, como dice en Hebreos 9. Estos versículos en Marcos y en Lucas y Juan son los momentos en esos cuentos, en esos evangelios, cuando Jesús murió, mostrando el comienzo del Nuevo Testamento. Entonces, Manuel, ¿por qué el Nuevo Testamento, es decir, el grupo de libros, no comienza en estas cosas? Bueno, Dios hace las cosas simples a veces para ayudar a la mayoría de la gente. Y sí, la mayoría de los evangelios, el ministerio de Jesús antes del Calvario, todo eso técnicamente es Antiguo Testamento. Pero es parte del Nuevo Testamento para mostrar la transición y la persona que asegura que eso pasa, es decir, el mediador del Nuevo Testamento. Y nota que el Nuevo Testamento está en los evangelios, entonces no hay problema. ¿Sí, verdad? Pero sí, cuando estás en Mateo 1, técnicamente todo eso, hasta Mateo 27 y versículo 50, todo eso es Antiguo Testamento. Recuerda que Jesús tenía que cumplir la ley. No él siendo concebido y después nacido era suficiente para cumplir la ley. Él tenía que vivir su vida como hombre mortal, como nosotros, y hacerlo sin pecar, y después voluntariamente dar esa vida a todos por tomar la decisión de ser nuestra Pascua en Calvario. Gracias Jesús, gracias Señor. Entonces eso es el Nuevo Testamento. Y nota que esto es la sangre de animales que son inocentes, pero eso es la sangre de Dios manifestada en la carne. Él era inocente y justo. Entonces Él puede dar más que remisión, Él puede darte redención por su sacrificio. Gloria a Dios, gracias Jesús. Alabamos a ti, Señor, etc. Entonces estamos viviendo 2022 debajo de este. Pero vas a escuchar a muchos eruditos que la iglesia es parte del nuevo concierto. Eso no es exactamente verdad en este momento. ¿Sí ve? El nuevo concierto no está en efecto. Vamos a Hebreos 8 para verlo. Pero sí, eso va a devenir en el futuro, eso es verdad. Pero hay muchos, porque mezclan testamentos y conciertos, piensan que sí. También ellos mezclan el Antiguo Testamento y el concierto mosaico. Sé que pasaron cerca, pero no son lo mismo, para nada. Okay. Hebreos 8 y versículo 8 dice: Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, que consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo concierto, no según el concierto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Sí ven? ¿Eso fue cuándo? Éxodo 19. Porque ellos no permanecieron en mi concierto y yo no me cuidé de ellos, dice el Señor. Porque este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, hablando de Israel y Judá. Eso no tiene nada que ver con gentiles como yo y como la mayoría de cristianos. ¿Sí, ve? ¿Cómo es que estamos en nuevo concierto? Sí, tenemos algunas cosas de ese concierto, pero no todo. Entonces no estamos en nuevo concierto porque todo no había pasado. ¿Es un cumplimiento parcial? No es. ¿Sí, ve? No tienes que pensar así. Lo que tenemos es por medio del Nuevo Testamento. Eso es como debes pensar. ¿Sí, ve? Pero siguiendo.
11. Y no enseñará cada uno a sus conciudadanos, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Cada vez que predicas el evangelio cristiano, estás haciendo eso. No estamos en nuevo concierto. Porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y a sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más. ¿Sí, va? Y nota que Dios habla de haciendo cosas con nuestros corazones y todo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué es la señal del nuevo concierto? Bueno, es el Espíritu Santo. ¿Sí, verdad? Es por eso que Dios, cuando estaba hablando con Nicodemo, dijo que tienes que nacer otra vez para ver el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesario os, está hablando con una persona, pero ya dice, necesario os de nacer otra vez, porque Nicodemo, siendo un judío, también representa a Israel. ¿Sí, verdad? Entonces Jesús hablando del Espíritu Santo, recibiéndolo en su corazón, y es por eso que muchos mezclan estos dos. ¿Sí, ve? Pero no debemos mezclarlos. Por el Nuevo Testamento podemos recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede meternos en el cuerpo de Cristo. Pero no estamos en nuevo concierto porque estamos ahí predicando y Israel nos domina y todo lo que dice ahí. ¿Sí, ve? Entonces, si los separan, todo está bien. Y ya vas a entender por qué Jesús aquí en Juan 3 había dicho a Nicodemo, eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas. Porque si él sabía del nuevo concierto que fue profetizado por Jeremías, vamos a ver eso, él debería saber de este asunto de nacer otra vez, debe saber lo que significa, de Dios poniendo un nuevo espíritu en nuestro corazón. ¿Sí, va? Nota que decimos que eso es una señal, pero interesantemente el Nuevo Testamento y el Nuevo Concierto parece que son las instancias de los otros conciertos y testamentos. ¿Sí ves? El cumplimiento de esas. El nuevo concierto va a asegurar el concierto davídico y el concierto mosaico va a ser reemplazado con este. Y el concierto abrahámico va a ser cumplido con este y el concierto noético también. Gloria a Dios. El Nuevo Testamento reemplaza el Antiguo Testamento porque hace remisión y redención. Entonces, es una bendición aprender de estos testamentos y conciertos, porque te ayudarán a entender lo que Dios está haciendo cronológicamente en la Biblia, su plan, su sujeción, mostrando que Él edifica y promete más y más a personas y grupos. Y también por viendo eso puedes entender los ataques de Satanás, tratando de destruir esos conciertos y todo eso. Y asegurar, por ejemplo, que el Nuevo Testamento, o no el Nuevo Testamento, pero que, por ejemplo, ese concierto no cumple. El Nuevo Testamento es la culpa de Satanás, porque él pensó que podía matar a Jesús, y que si él había hecho eso, que va a ganar contra Dios. Pero Dios lo utilizó para asegurar el Nuevo Testamento, qué cosa, ¿no? Pero vamos a ver eso. Es una bendición toda esa información ahí. Pero así es. Entonces, bueno, para concluir, vamos a Hebreos 7. Hebreos 7. Hebreos 7 y versículo 22 dice, tanto de mejor concierto fue hecho prometedor, ¿quién? Jesús. Y lo que quiero decir es que ese mismo Dios, que es diferente que todo en el cielo y la tierra, que guarda sus conciertos
y da misericordia a los que buscan a Él de todo corazón. Ese mismo Dios se manifestó en la carne para ser prometedor de todos los conciertos por medio de su propio sacrificio, por medio del Nuevo Testamento, que es como el fundamento de todo. ¿Sí, verdad? Sin Jesús no hay nuevo concierto, no hay Nuevo Testamento. Y estas promesas de Dios no son cumplidas porque Jesús es la promesa. Y si no escuchas esta serie, a lo menos debes saber eso y reconocer esa verdad. Entonces, ¿conoces a Jesús? ¿Reconoces que eres un pecador? Yo entiendo que no pecaste como Hitler y Stalin. Yo entiendo eso, ¿ok? Y me imagino que pecaste mucho más que yo. Eso entiendo también. Pero compárate a Jesús. Él era sin mancha y sin contaminación. Y Dios, el Padre, va a compararte a Él. Y si eres honesto, vas a dar cuenta que Jesús no fue mandado para condenar el mundo, pero que el mundo por Él podía ser salvo por su sacrificio. Entonces, Él ofrece su mano derecha de comunión y relación personal, diciendo, cree en mí. Y en mi obra en Calvario yo puedo salvarte del infierno y básicamente el salario del pecado, que es la muerte. Yo puedo hacer eso. Lo probé con mi resurrección. Lo consagré el Nuevo Testamento por mi expiación de pecado ahí con mi sangre, derramándolo ahí para salvarte. Pagué el precio. Puedo liberarte de la pena de su pecado. Si solamente eres como Pedro y ese publicano y ponerse en rodilla y dices a mí, ten misericordia de mí, Señor. Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Reconoces que no eres Dios. Y lo dices a Dios manifestado en la carne. Hoy en día lo dices a Dios porque Él es omnipresente, ¿no? Él va a escucharte si lo hace de corazón. Él busca a los que buscan a Él de corazón. Y si admites que eres un pecador y pones su confianza en su Hijo Jesús y su obra en Calvario para salvarte en lugar de sus buenas obras o obras en general, confías en la obra de Cristo, Dios promete que Él va a salvarte y darte la vida eterna. Y Él va a hacerte uno de sus hijos. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿eres salvo? Espero que sí, para que cuando llego yo a nuevo concierto puedo ver a usted mismo ahí conmigo. Eso es lo que espero. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando tanto en esta introducción acerca de los conciertos y testamentos. Y ayuda a nosotros más que todo, Señor, a entender que usted quiere tener relación con nosotros. Y había hecho todo esto para asegurar esa verdad entre nuestra historia, mostrando que estaba dispuesto de actuar y trabajar con hombres que siempre básicamente fracasan y no cumplen su parte. Pero gracias, Señor, que usted es perfecto, que usted es santo, que usted nunca peca y usted cumple sus promesas para que podamos buscar a ti y a su Hijo para salvarnos de nuestra incapacidad de cumplir su palabra, sabiendo que usted algún día, y bueno, puede ser hoy si eres salvo, puede ayudarnos a cumplir sus palabras. Y te damos gracias por toda esa información acerca de los conciertos y testamentos, Señor, pero especialmente por la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Bueno.